Buscamos la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y se dará lectura únicamente al versículo 7. Amén. Damos lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 7, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leemos todos juntos, mis hermanos. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oramos. Dios de misericordia y Padre de bondad, Señor, te damos gracias por tu mensaje, Señor, por tu palabra, que ya es bendita y nos bendice, Señor, con el solo hecho de leerla, Padre Santo. Esta tarde, mi Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para atender a tu mensaje, la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros, que somos tus hijos, Señor, y podamos, Señor, recordar una vez más tus palabras, recordar tu voz, Señor, y tenerla en cada momento como tesoro en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, y te damos gracias. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Llamaremos a este mensaje un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Llamaba mi atención, mis hermanos, el tema que los niños tenían por clase el día de ahora, la primera cuna de Jesús, y reía dentro de mí porque es precisamente el tema de la predicación de ahora. Vamos a recordar un poquito esta escena navideña muy recordada a finales del año, en los cuales la familia de Jesús, José y María, se encontraban peregrinando, volviendo hacia aquel lugar para poder cumplir con el censo que se había mandado en aquel momento. Eran días ya finales del embarazo, del periodo de gestación de Jesús, y se encontraban también ya en dolores de parto, María. Piensen esto, en la desesperación que podrían llegar a tener los que tenemos la bendición de ser padres, estos momentos en los cuales nuestras esposas o las que son madres pueden llegar a tener por no sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Tenemos mucha incertidumbre, aún sea tu primer hijo, aún sea su cuarto o quinto hijo. No se sabe nunca qué es lo que va a pasar, y mucho menos en este momento José y María, que ni siquiera tenían un lugar en el cual pudieran dar a luz. El Señor, creador de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, quien se vino a entregar, quien estuvo en el momento de la creación, quien participa de nosotros y con nosotros, no tenía un lugar para nacer. Dadas las circunstancias y la necesidad que tenía Jesús de nacer, resume la historia y dice: dio a luz María a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La primera cuna de Jesús fue un pesebre. Y no sé usted, yo antes de conocer la palabra, cuando escuchaba la palabra pesebre, pues sabiendo la historia de la natividad, pensaba que un pesebre era un montoncito de paja, donde pues ahí se encontraba en un establo, en un lugar donde estaban los animales, pero no. Cuando comprendí un poquito más de la palabra, me di cuenta que un pesebre es el lugar donde se encuentra la comida de los animales. Entonces, en este hueco, en este espacio donde se encuentra la comida de los animales, en este establo, es donde nació, donde recostó su cabeza Jesús. Y es irónico porque recordemos que Jesús es Dios. Y su nacimiento pobre, su nacimiento carente, recostado sobre un pesebre, nos recuerda que es hombre. Nos recuerda que también tuvo algunas carencias a pesar de ser rey de todo el universo. Y eso me ayuda a mí a pensar y a recordarme a mí de que Jesús me comprende. El lugar de nacimiento de Jesús fue un pesebre, sí. Y el lugar de su muerte fue una cruz también. Pero su morada es con cada uno de nosotros. El lugar de Jesús, el lugar de Dios es con su iglesia. El lugar que tiene el creador del universo
El Señor misericordioso, el que se acuerda de usted y de mí, es aquí. Es en nuestro corazón. Y ya no es más un pesebre lleno de pobreza, y ya no es más una cruz llena de vergüenza, sino nuestro corazón humilde, pero sincero. Y sí, Dios tiene su morada celestial porque Él es omnipresente, sí, Él se encuentra en la gloria, pero también ha decidido morar en nuestro corazón. Él ha decidido que su lugar sea aquí. Y yo no sé usted, hermano, pero yo a veces no me siento muy digno de que Dios more en mí. Yo a veces no me siento muy digno de que a veces digo mentiras, de que a veces cometo algún error, y Dios ha decidido de todos modos morar en mí. Ha elegido este cuerpo pecador, este cuerpo lleno de fallas, para morar en mí, y me llama: Daniel, hijo mío, tú eres mi hogar. Y si no se había dado cuenta, mi hermano, yo se lo digo ahora, mi hermano, Dios lo ha elegido a usted, con todas sus fallas, con todos sus defectos, para que su lugar, el lugar de Dios Todopoderoso, sea su corazón. Pudo elegir grandes palacios, pudo elegir todas las riquezas del mundo, y lo eligió usted. Más grande aún es esto: Él vino a la tierra con el único propósito de morar en usted. De que a través de que Él more en nuestro ser, nosotros tengamos entrada, sí, a palacios, sí, a moradas celestiales, a calles de oro, a mares de cristal, a un lugar en la gloria de nosotros, donde nosotros no tendremos ni dolor ni sufrimiento, no conoceremos muerte, no tendremos tristezas, porque la gloria de Dios lo llenará todo. Qué grande es Dios, que dejó todo atrás para escoger este lugar como su morada y darnos las llaves a los cielos eternos. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar de Dios, con usted y conmigo, mi hermano. Otra cosa también tiene su lugar, y yo no les voy a decir cuál es, porque yo no sé cuál es el lugar de su pasado y del pecado. Hemos conocido que Dios ha elegido morar con nosotros, y Él se encuentra, cuando usted decide aceptarlo como su Salvador, siendo parte de su ser, se encuentra llenándole su espíritu. Pero hay otra cosa que se contrapone, y es nuestro pecado, es la maldad de este mundo, es nuestro pasado, tal vez, el cual de continuo nos taladra la cabeza diciéndonos: tú no eres digno, tú no eres bueno, tú no eres justo, tú no mereces a Dios, tú baja tus manos, tú por qué cantas, tú calla. Y le digo, yo no le voy a decir cuál es el lugar de esas voces, yo no le voy a decir cuál es el lugar de toda su impiedad, tal vez, de todo el pecado que podamos estar nosotros acarreando, porque no lo sé. Pero sí sé que no es con usted. Cuando Dios mora en nosotros, viene a sacar fuera, a desechar de nosotros nuestro pasado, y nos toma como nuevas criaturas, y nos levanta de la mano como bebecitos, y nos carga y nos limpia nuestras heridas como ovejas dolientes, y nos rescata, y no se olvida, no recuerda nunca más que nos apartamos de Él. Por eso, mi hermano, es que estoy más convencido que todo su pasado es parte del pasado, que todo su pecado no pertenece a usted. No es con usted el pecado, no le dé lugar al pecado, porque no es lugar usted para el pecado. Cuando la tentación venga a nosotros, cuando nuestras voces que taladran nuestra cabeza diciéndonos: para, rechácelas, porque esas voces y ese pecado y ese pasado, su lugar no es con usted. Donde mora un Dios puro, un Dios sabio, un Dios glorioso, un Dios santo, no puede habitar el pecado. No podemos ser fuentes de dos aguas. Procuremos y perseveremos en las buenas obras, en cambio,
Perseveremos en glorificar a Dios, en callar esas voces, en acallar todas aquellas voces que nos dicen: detente, porque tú no mereces ser hijo de Dios. Y es posible que así sea, que no merezcamos, pero no importa, porque Dios nos llamó hijos. Y si Dios lo dijo, mi hermano, no importa lo que pueda decir yo, mi hermano, cualquier otra voz, usted ya es hijo de Dios. Cuando Dios lo acoge en sus brazos, lo salva, lo redime y perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, lo llama nueva criatura, lo llama familia y le dice: bienvenido a esta familia que es la iglesia en Cristo. Peña de Oreb es una familia, Pacto Divino es una familia, la iglesia de Cristo es una familia, lavados por una misma sangre. Procurémonos, mis hermanos, procurémonos entre nosotros. Nuestro lugar en la iglesia es la iglesia. Nuestro lugar como personas redimidas es la iglesia, y nuestro propósito es hacerla más grande. Qué bueno que existan los hermanos que hacen la labor de predicar, de entregar tratados, de aconsejar a sus compañeros del trabajo, de dar mensajes de texto de aliento, porque eso siembra la palabra de Dios en los corazones de aquellos que lo necesitan. Qué bueno que la iglesia se interese en crecer, en hacer más grande esta familia a la que pertenecen ustedes. Su lugar es aquí, mi hermano. El lugar de usted es aquí. Y ya conocimos que el lugar de Dios ha elegido ser su corazón. El lugar del pecado es fuera de usted. Mándelo fuera, despreocúpese a dónde se va. Con usted no perteneces a Dios. Preocúpese ahora a dónde pertenece usted. El lugar de usted como creyente es en los brazos de Dios. Es en la presencia de Dios, mi hermano. Decía mi hermano, recordábamos al principio del servicio: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Recuerde, mi hermano, aquellos momentos en los cuales nosotros nos sentimos gozosos, llenos de la plenitud de Dios, en los cuales las preocupaciones que podamos tener, los problemas, las carencias, las enfermedades que podamos estar sufriendo, y por aquí nos pasan, porque Dios lo llena todo. Eso es deleitarse en Dios, es encontrar saciedad en la provisión que Él da. Deleitarse en Dios significa creer que Él es con nosotros, y que a pesar de nuestra carencia económica, de nuestras enfermedades, de nuestra falta de trabajo, los problemas que podamos tener en nuestra familia, cualquier preocupación que podamos nosotros estar sufriendo, no vale el olvidarnos de Dios. Dios lo vale todo, Cristo lo vale todo. Este bebecito que ha nacido en un pesebre y se ha entregado por completo por la humanidad, que ha decidido llamar a su corazón hogar y a esta tierra un lugar de crecimiento, Él lo vale todo. El lugar de nuestro corazón es con Dios. Así que, mi hermano, la enfermedad, la carencia, los problemas, todas nuestras dolencias, sí son reales, por supuesto, pero recuerde que es más real todavía que nosotros un Dios poderoso. Y qué bueno que viene el domingo a la iglesia, porque el domingo venimos a escuchar y a recordar que Dios es con nosotros. Porque a lo mejor el martes, miércoles, jueves, aún ayer, sábado, pudimos habernos olvidado de que Dios nos sostiene de su mano derecha y nos dice: levántate, yo te ayudo. Pudimos haber olvidado que Dios nos ha rescatado después de ser ovejas perdidas, tal vez de ser hijos pródigos, tal vez de haber renunciado a su familia en Cristo, tal vez de haber desconocido nuestro lugar en esta tierra, tal vez de haber olvidado nuestro propósito. Y Él nos acuerda más de eso, y Él nos llama nuevamente a su presencia.
Si usted lo olvidó ayer, lo olvidó antier, pecó antier, si usted hizo algo que ahora le taladra el cerebro y le dice, calla, hermano, gócese, gócese, porque el Dios, que es espíritu, que es fuego, que es fuerza, que es salud, está ardiendo en usted. Y se desata y se desvive por hacerse notar en usted, porque usted abra su boca y proclame sanidad, porque usted abre su boca y declare a las naciones que hay un Cristo que vive y que le ama. Gócese en su presencia, porque usted fue elegido para que Dios more en usted. Mi hermano, no hay mayor dicha que cada paso que usted dé, Dios lo dé junto con usted. No hay mayor dicha que después de cada decisión que yo tome, Dios la sustente porque va con usted. No hay mayor dicha que aún en el valle de sombra y de muerte, Dios esté con usted. No por nada tenemos esta palabra que es el consejo fiel. No por nada Dios nos ha dejado a sus santos, nos ha dejado a su iglesia para seguir creciendo, porque sabe que los necesitamos. Mi hermano, persevere, persevere en todos los aspectos de su vida. Si le falta fe, persevere y busque más fe. Si le falta salud, persevere y pida salud. Si le falta recurso económico, persevere y pídale a Dios que supla su necesidad, porque convénzase de que Dios es el ser más cercano en usted. Está en usted. ¿Quién más que Dios para escucharle y atender su necesidad? Su lugar, mi hermano, es con Dios. Y cuando usted se sienta fuera de Él, recapacite, recuérdelo y vuelva a su lugar, donde Dios lo plantó. Porque usted no pertenece al mundo. Usted no pertenece a este siglo. Usted no pertenece aquí. Su camino, el que ha sido trazado, mi hermano, el camino que para usted ha sido dispuesto, el cual Dios preparó, es allá con Él, es en su presencia. Así que anímese, mi hermano, recobre su ánimo, alégrese de que Dios está con usted, de que su pecado no es suyo, no tiene por qué estar con usted, y de que usted tiene la familia más bonita del mundo, la familia de Cristo, hermano. Gócese su presencia, gócese con su familia, llore con sus hermanos. Y juntos oren por sanidad. Juntos oremos por un avivamiento, por ver prodigios, por hablar en lenguas, porque el que no cree, crea. Porque los ojos del ciego sean abiertos. Y la voz del mudo, que nuestro corazón se desviva, se pierda, se deshaga por proclamar a un Cristo que es Rey, que sí nació en cuna pobre, pero nos da todo su palacio para que nosotros moramos en plenitud. Póngase de pie, mi hermano. Hermanos, hemos aprendido y recordado que el lugar de nosotros como creyentes es con Dios, es con la familia en Cristo, es con la iglesia. Y qué mejor que tener un lugar lleno de paz, un lugar donde no hay discordia, un lugar donde no hay aguas turbulentas, un lugar donde podamos descansar. Y eso es la iglesia para todos nosotros, mis hermanos. Dios ha diseñado la familia para que sea nuestro primer entorno. Es el núcleo más importante que nos rodea, seamos o no creyentes. Hermanos, los que son padres, aprendamos a inculcar los principios y los valores bíblicos, en trazar ese camino, en enseñárselos a nuestros pequeños para que un día ellos también formen parte de la familia que es Cristo. No tengamos miedo de hablar de Jesús a nuestros hijos. No tengamos miedo de hablarle al desconocido de Cristo. Y oremos para que nunca sigan el mal camino. Mis hermanos,
tengamos a Jesús siempre presente en nuestras mentes y en nuestro corazón. A final de cuentas, Él ya se encuentra con nosotros. Tener a Jesús fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro pensamiento. La sola idea, mis hermanos, de que Jesús no mora en nosotros debería aterrarnos, debería espantarnos. Una vez que nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, necesitamos a Jesús. Igual o más que cuando no lo teníamos. El cristiano necesita a Jesús. Él es el ancla que nos mantiene estables en esta tierra pasajera. Él es el camino seguro y la única palabra que es fiel. Él es el agua que alimenta nuestra alma. Hagamos que esa ancla sea permanente en nuestras vidas, que de continuo more en nuestros hogares, y que cada día que pasamos seamos nosotros como la vasija en manos del alfarero, sí en sus manos, pero también aprendiendo a ser moldeados por Él. Cuando abrimos nuestro corazón, pasamos a estar en manos de un alfarero sabio y todopoderoso, que es perfecto y que es bueno.